Viernes de la cuarta semana de Pascua. Evangelio según San Juan 14:1-6. Jesús les dijo a sus discípulos: No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se los habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando ya haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Pedimos la invocación del Espíritu Santo para que Él sea que nos ilumine en nuestro entendimiento para poder entender el mensaje que recibimos a través de la palabra de Dios. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy estamos viernes 26 de abril del 2024 y ciertamente para los apóstoles y para los discípulos podría haber habido confusión en cuanto a dónde se dirigía Jesús, pero para nosotros esto ahora es claro. Pues después de la resurrección sabemos que Él ha ido al Padre, es decir, al cielo, y es precisamente ahí en donde nos ha preparado una habitación. Sin embargo, la pregunta de Tomás es todavía actual en algunos de nosotros. ¿Cuál es el camino para llegar a donde tú vas? Jesús nos responde de nuevo: Yo soy el camino. El camino para llegar al cielo es una vida vivida en Jesús, con Jesús, de acuerdo a Jesús, para Jesús y desde Jesús. San Pablo lo resume así de manera que ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Es un proceso de despojarse del hombre viejo, del hombre que quiere vivir en sí mismo, para sí mismo y de su propio egoísmo. El camino es revestirnos de Jesús, buscar, como lo dice Pablo, queridos hermanos, tener las mismas actitudes de Él, que siendo Dios se rebajó hasta hacerse semejante a nosotros. Pedro en su carta nos invita a seguir las huellas de nuestro pastor. Si verdaderamente queremos llegar un día a habitar el lugar preparado por Jesús, para cada uno de nosotros ya sabemos cuál es el camino de Jesús mismo. Entonces, queridos hermanos, tal vez puede estar claro para algunos, pero a lo mejor otros todavía estemos viviendo alguna confusión, todavía no sepamos cuál es el camino. Y qué terrible es esto, cuando llega el momento de la angustia, de la soledad, de la depresión, algún problema en el matrimonio, en el trabajo, con la novia, el novio, con los hijos, etc. En ese momento es cuando sentimos una confusión y decimos: Dios mío, ¿qué camino tomo? ¿Será que en ese momento, en medio de la incertidumbre, en medio de la dificultad, en medio de la oscuridad, buscamos esa luz que es Cristo, que es el camino, que es la vida? ¿O será que tomamos otros caminos? Lamentablemente, hoy en día muchos hermanos tomamos otros caminos que aparentemente, entre comillas, son tan fáciles de tomarlos, como por ejemplo, lo que es acudir a brujos, adivinos, tarotistas, espiritistas, para saber qué va a pasar o qué debe hacer, para que le guíen el camino, qué todo lo que debe hacer. Querido hermano, ¿dónde está puesto tu corazón? ¿En Jesús que da la vida? ¿En aquel Jesús que nos prepara el reino de los cielos, el cielo? ¿O es que está puesto en el hombre? Está puesto cosas banales. Entonces, primeramente allí debemos hacer un alto y pensar: ¿dónde está puesto realmente nuestro corazón? Que si es que en verdad conocemos el camino que es verdaderamente Jesús, o es que nos cuesta todavía ver. La pregunta de Tomás, muchas veces estamos nosotros a sí mismos iguales. A veces en lo profundo de nuestro corazón y ante alguna encrucijada solemos preguntarle: Jesús, ¿cuál es el camino? ¿Qué debo hacer o decir para no equivocarme? Pues Jesús, queridos hermanos, te tengo una buena noticia. Él conoce nuestros miedos e inseguridades. Sabe que necesitamos una dirección muy cierta para evitar que nos perdamos. Si nos propone el mismo como camino, toda su persona es el camino que tenemos que seguir para no equivocarnos. Yo soy, nos viene diciendo quién y cómo es Él y por tanto el Padre. Aquí nos invita a cuidar de nuestro corazón, de no turbarse por cosas banales, a estar atento por ello, que en la casa del Padre hay muchas habitaciones, recordándonos que nuestro lugar está allí,
que nuestro único fin es la casa del Padre, diciéndonos cuál será nuestra suerte, nos dice: volveré y les llevaré conmigo, donde yo también estaré con ustedes. Luego nos recuerda el medio, la ruta a seguir. Jesús: yo soy, nos dice Jesús, soy el camino, la verdad y la vida, respondiendo a la duda de los suyos. Yo soy tu camino, yo soy tu vida, yo soy tu verdad. Dios nuevamente acercándose a nuestra realidad, queriendo desencarnar nuevamente, pero ya resucitado. En este momento es Jesús quien te dice, como a los discípulos: yo soy tu camino, yo soy tu vida, yo soy tu verdad, querido hermano. Ahora a lo mejor algún hermano que me esté escuchando esta reflexión, diga: pero qué fácil es hablar tras un micrófono, pero vivir la realidad es otra. Cuando a lo mejor se me ha muerto un familiar, me he quedado sin empleo, he perdido mi matrimonio, mis hijos me han dejado, he caído en algún vicio, etcétera. Yo sé que, hermano, no es fácil. No es fácil cuando pasamos por la prueba, pero sí es fácil cuando la sabemos llevar de la mano de Cristo, cuando seguimos su camino, sus pasos, y en medio del dolor decimos: Jesús, en ti confío, porque yo sé que eres el camino, la verdad y la vida. Así que no solo tenemos que decir Jesús en las buenas, y cuando vienen las malas, cuando vienen las dificultades, yo digo: no, Jesús, ahí me asusto y yo digo: no, yo no confío en ti, y lo dejo. O sea, Jesús tiene que ser en todo momento, seguir sus pasos, su camino, porque es la vida. Imagínense, hermanos, yo les decía en la reflexión del Evangelio de ayer, qué difícil, o sea, es pelear la batalla solos, y no tenemos por qué hacerlo. Es Cristo quien nos conforta. Que no tiemble nuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí, lo dice el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ve al Padre sino por mí. ¿Cuáles palabras o frases de este texto, hermanos, les llama la atención? Pues Jesús, en conversación con sus discípulos, trata de calmarlos, de animarlos ante la desesperanza de la muerte. Yo les digo un testimonio en mí. Desde muy joven he seguido los caminos del Señor, estaba en grupos apostólicos, dentro de la iglesia, en grupos juveniles me inicié, etc. Y he pasado por muchas pruebas, pero el Señor ha estado ahí para sostenerme. Una de las mayores pruebas, creo que me tocó pasar en mi vida, fue cuando nació mi tercer hijo. Mi hijo empezó a crecer normal, como todo niño. Y de un momento a otro, mi hijo, a partir de los 2 años y medio, justamente en pandemia, empezó a cambiar. Empezó a tener un retroceso en todo su comportamiento, dejó de hablar y muchas cosas más. Para resumirles, queridos hermanos, lo llevé al pediatra para ver qué es lo que estaba pasando con mi hijo, ya que en pandemia no había ni siquiera cómo sacarlo por la situación que se colapsó. Bueno, el hecho es que después de que el médico lo revisa a mi hijo, me da el diagnóstico que yo tanto estaba temiendo que podía ser, pero esperaba que no me lo diga, que me desmienta. El doctor me dijo: señora, su hijo tiene autismo, y me atrevería a decir que es autismo severo. Hermanos, ver una realidad así fue súper duro para mí. Claro, yo tenía esperanza que el doctor me diga que no era cierto, que yo estaba preocupada de adrede, que el niño estaba normal. En el momento que el doctor me dice: sí, señora, su hijo tiene autismo severo. Queridos hermanos, claro, yo sentí que algo se quebró por dentro. Recuerdo que se me bajaron las lágrimas y lo único que dije: Señor Jesús, gracias. Gracias por esto, gracias por esa situación, gracias por todo lo que estoy pasando. No entiendo por qué, pero si te digo para qué, ayúdame a entender para qué de todo esto. Y bueno, gracias a Dios, ya han pasado algunos años. Mi hijo en ese tiempo tenía 2 años y medio, hoy tiene 6. Vamos caminando como familia, como una familia católica, como un matrimonio católico. Vamos caminando con mi hijo, vamos creciendo, y en él yo puedo ver al mismo Cristo. En mi hijo puedo ver al mismo Cristo. El Señor sabe. Pero imagínense, hermanos, si yo hubiese renegado del Señor, lo hubiese acusado, porque pasar por esos momentos de prueba es muy duro, y el camino del autismo también es muy duro. Y bueno, querido hermano, es un ejemplo que te doy. Entonces, yo me pregunto, si no me hubiese tomado de la mano de Dios, a lo mejor
no me hubiese derrumbado, hubiese caído en depresión y en muchas cosas más. Por el contrario, yo me abandoné en el Señor, ante el Santísimo, y le dije: Señor, haz de mí lo que tú quieras. Y Dios me ha dado fortaleza con el transcurso de los años. Y bueno, querido hermano, yo no sé qué estás pasando tú, alguna enfermedad, alguna falta de trabajo, la economía, muchas cosas más. Pero no le reclames al Señor, no le reproches, más bien dile: Señor, gracias. ¿Y para qué me estoy pasando eso? Ayúdame a entender para qué. Entonces, siempre sigamos ese camino que es Cristo. A lo largo de nuestras vidas, como nos decía, queridos hermanos, podemos ver un camino recorrido que puede estar allí lleno de alegrías y penas, ese deseo de seguir andando, esa necesidad de salir de las dificultades, es el signo de que el resultado vive dentro de nosotros mismos, porque Él vive dentro de nosotros. Esa es la misma razón. Queremos seguir sonriendo. La fuerza de la resurrección nos hace ir hacia el resucitado que se encuentra en todo y en todos. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: yo soy el camino, entendemos que Él es el camino, que todo lo que hemos caminado ha sido en Él, que todo lo que nos ha pasado ha sido visto por Él. Él nos ha acompañado en todo el camino hasta hoy. Los discípulos de Maús decían: ¿no nos ardía acaso el corazón cuando Él nos hablaba? En todo el camino que he recorrido, ¿no deseo acaso salir de tal dificultad? Entonces, no deseaba que llegaran mejores tiempos. Él caminó con nosotros toda nuestra vida. Jesús caminó con Él toda la vida, porque Él es el camino. Entonces, queridos hermanos, es una invitación en este evangelio, primeramente a buscarlo a Él como el camino, preparar ese camino, porque Él dice que nos tiene prometido unas habitaciones en el cielo. Y eso también quería decirles, queridos hermanos, muchas veces nos afanamos por construir los bienes terrenales y no por ganarnos los bienes espirituales. No quiero decir que los bienes terrenales no estén bien. Lógicamente, como hijos de Dios, somos dignos, merecedores de tener un empleo, una condición digna de vivir, casa, medios para transportarnos, etc. Pero muchas veces nos afanamos tanto por tener más y más y más, que ya compré la casa, que ahora me falta una finca, que ahora me falta otra finca, que también quiero tener esto, que este carro ya no me gusta, que quiero tener el último vehículo del año, etcétera, etcétera. Querido hermano, ahí está puesto nuestro corazón. Vamos muchas veces abonando para poder comprarnos la casita, para poder comprarnos el carrito. ¿Y cuántos abonos hemos dado para poder comprar los bienes espirituales? ¿Cuántas veces? Con las obras de misericordia, con los sacramentos, con la misma oración, con nuestra entrega a Cristo. ¿Cómo estamos abonando? ¿Estamos dando ya las cuotas de nuestros bienes espirituales o no? Entonces, no nos afanemos tanto por lo material, porque lo material a la final de nuestras vidas aquí se va a quedar, pero lo espiritual es lo que cuenta, porque al momento de rendir nuestras cuentas ante el Señor, valdrán nuestras buenas obras. Así que no nos vayamos con las manos vacías. Ya sabemos que Jesús es nuestra vida, nuestro camino. Yo soy la vida, dice el Señor. Sigámoslo, querido hermano. Y si tú que me estás escuchando, a lo mejor piensas que no vale la pena seguir al Señor, que has pasado por mucho dolor, querido hermano, recuerda, Cristo también pasó por mucho dolor. Pagó en la cruz, con precio de sangre, tus pecados, los míos y los de los demás, sin merecerlo, pero sin embargo los pagó. Así que nosotros, ¿quién somos nosotros para reclamarle? ¿Quién somos para juzgarlo al Señor y decirle: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Bueno, yo voy a dejar de confiar en ti, yo voy a dejarte, voy a abandonar. El Señor sigue siendo nuestro Dios Todopoderoso, con o sin nosotros. Pero nosotros sin Cristo no somos nada. Así que no se equivoquen, queridos hermanos, y comprometámonos a confiar en Jesús ante cualquier desesperanza, especialmente ante la muerte, a consolar a las personas que sufren el dolor de la muerte de un ser querido, realizar una oración por los fieles difuntos, por su descanso eterno, por la tranquilidad de los seres queridos. ¿Cuál es la acción concreta que te invita a realizar este texto? Pues, querido hermano, hace la pregunta: ¿qué es lo que no estás haciendo? ¿Qué es lo que te falta? A un vecino, a alguien, algún necesitado, alguna obra de misericordia, el pan que le falta, el alimento, el sustento. Ayudémosla, queridos hermanos. Comprometámonos a ver a Cristo en el hermano. Y que si alguien viene desanimado, animémoslo. Seamos esa luz de esperanza para aquel necesitado.
Y bueno, queridos hermanos, esperando que ustedes estén bien, con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor les bendiga muchísimo. Me uno en oración por todos ustedes que cada día se van uniendo en esta hermosa comunidad católica. Oro mucho por ustedes. Los invitamos también que nos sigan en las transmisiones de los Santos Rosarios todos los días a las 5:30 por Facebook. También tenemos la página católica, Católicos para Gloria de Dios, y a las 3 de la tarde la Coronilla de Divina Misericordia. Oramos mucho por sus necesidades, y si tú quieres, hermano, tienes alguna intención en especial, estás pasando por alguna dificultad o quieres que intercedamos por alguien, déjanos en tus comentarios tus peticiones y nosotros las tomaremos e intercederemos por ti, por tus necesidades y por tu familia y por todo lo que tú nos pidas. Y bueno, queridos hermanos, si están disfrutando de este contenido, no se olviden de compartir con sus amigos, conocidos y familiares, y sobre todo de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Recuerda, mi querido hermano, pues tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas y a difundir la palabra de Dios. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta pronto. Dios te bendiga.